Recién ahorita he abierto el audio. Por favor, me confirman si se escucha y se ve la pantalla. ¿Confirman? ¿Hola? Sí, se escucha. Listo. Muy buenas noches con todos los participantes a esta sesión académica, en la cual vamos a conversar el tema de farmacología en el manejo de la vía aérea. Pero cuando hablamos de farmacología en el manejo de la vía aérea, tenemos que ir más allá del fármaco. ¿Y a qué? ¿Para qué? Porque vamos a definir un concepto importante de lo que es, gracias a todos, sí, gracias, de lo que es la secuencia rápida de intubación. ¿Por qué? Porque la farmacología de manejo de la vía aérea es un aspecto que está implícito en este concepto y que implica una secuencia de pasos que permiten dejar al paciente inconsciente y paralizado en el menor tiempo, sin tener que recurrir a la ventilación con máscara válvula bolsa, con la finalidad de que de realizar una intubación endotraqueal. ¿Qué quiere decir? Que los fármacos son uno de los eslabones para hacer este concepto de secuencia rápida de intubación. Entonces, al paciente inconsciente y paralizado, aquí estamos hablando de los fármacos en sí, pero esto implica ir más allá, como les comento, cuando me pidieron el tema, tenemos que revisar este concepto importante. Cuando nosotros definimos la secuencia rápida de intubación, estamos hablando de las famosas 7 Ps. ¿P de qué? P de preparación, de preoxigenación, el pretratamiento, aquí están los fármacos, como en el número 4, la parálisis con inducción, que es el relajante. Luego viene el posicionamiento, la prueba de la buena colocación, es decir, cómo sabemos que hemos intubado bien, y la posintubación, ¿de acuerdo? Entonces, los fármacos, ¿dónde están? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 P's. Los fármacos están en la número 3 y la número 4. ¿Se dan cuenta? O sea, si nosotros hablamos de farmacología en el manejo de la vía aérea, tenemos que referirnos a la secuencia rápida de intubación que tiene estos 7 pasos. Es cierto, de repente ustedes habrán podido hacer esta secuencia en algún momento, si es que son médicos y han intubado, o si son licenciados y han asistido a una intubación, pero de repente han hecho todo esto, pero nunca se han puesto a detenerse si es que hay 7 pasos para hacer la intubación de secuencia rápida. Primera P, vamos a ir haciendo, conversando de cada uno de ellos con el detalle puntual. Y quiero que presten atención porque hay cosas que uno tiene que saber para poder manejar bien una vía aérea. Primero es la preparación. ¿Qué significa la preparación? La preparación significa, fíjense si el paciente tiene predictores de vía aérea difícil. ¿Qué quiere decir? Si hay aspectos en el paciente anatómicos que relaten o que se me vaya a complicar una vía aérea. Y esto hay una mnemotecnia que ustedes tienen ahí en pantalla, que es la mnemotecnia Lemon. Esta mnemotecnia Lemon, fíjense ustedes, significa look externally, evaluar la distancia 332, M de Mallampati, la O de obstrucción de la vía aérea y N de la neck mobility, que es la movilidad del cuello. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos revisar? Por ejemplo, si ustedes ven en la imagen que tienen acá este paciente, miramos externamente y decimos, este paciente es obeso. Ya desde ahí miren esa papada que tiene, ¿no? O sea, la obesidad cuello corto. Evaluamos el 332, que ya va a haber una lámina para saber qué significa el 332. Mati, que le pedimos al paciente abre tu boca y saca la lengua para ver si vemos las amígdalas. Y miren que el paciente está abriendo la boca y no vemos nada, solamente la lengua. O sea, ya desde ahí vemos que lemon, que es de limón, ¿no? Significa lemon, es un acrónimo de lemon, limón, ya vemos que está complicado. Obstrucción de la vía aérea, de repente por algún cuerpo extraño, porque el paciente es sedéntulo o tiene dentadura postiza, y neck mobility, que es la movilidad del cuello. En pacientes, por ejemplo, que tienen trauma cervical o que tienen un problema de artrosis, ahí viene el concepto. Pero miren que los algoritmos definidos para el manejo tienen que ver, y ustedes van a relatar varios, si por ejemplo, yo sé que hay estos predictores, no solamente los que hemos mencionado, sino que si yo quiero ventilar al paciente con AMBU,
hay una mnemotecnia que se llama gemir. ¿Gemir qué significa? Gemir significa la dificultad para ventilar con el ambú. Es decir, el cuello grueso, paciente obeso, obstrucción en la vía aérea. O sea, el paciente que acabamos de ver, se nos haría complicado ventilarlo con la bolsa, con el ambú. ¿Por qué? Porque es un paciente obeso, porque es edéntulo, ¿no? Porque en el paciente que no tiene dientes, la cara tiende a hundirse. Un inadecuado sello, porque el paciente de repente tiene una barba poblada, ¿no? Y inelástico, sobre todo pacientes que tienen menos flexibilidad en el cuello, mayores de 55 años. Y R rígido, si el tórax es rígido, porque de repente es un tórax que es un paciente con EPOC, con distrés respiratorio, etc. Hay mnemotecnias que se refieren a la laringoscopía y la intubación difíciles, como lo que acabamos de ver. Lemon es una. Marco también pueden utilizar. Utiliza Malampati, el aspecto externo, realidad testes 2, el cuello, movilidad, obstrucción, obesidad. Si se dan cuenta, este marco es como en el español de Lemon. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, hay que evaluar. Si tienen un abordaje quirúrgico de una técnica que se llama cricotiroidotomía, también se hace complicada. La mnemotecnia es corto. Y si quieren utilizar un dispositivo supraglótico como una máscara laringia, tenemos la mnemotecnia raro. Entonces, ustedes lo que tienen que ver es que a un paciente, ¿qué es lo que predictores se llaman de vía aérea difícil? Evalúenlos externamente para saber qué es lo que está pasando. Por ejemplo, la regla 332, muchos la habrán escuchado, y ustedes ven que si un paciente, ¿qué significa 332? Tres dedos de la regla original dice dedos del paciente, pero pueden ser tres dedos del examinador. Tres dedos deben caber en la cavidad bucal. Ese es el primer tres. Segundo tres, la distancia tiro, o sea, del mentón, mento, y oidea, al hueso ioides. Tres, deben haber tres traveses de dedo del examinador. Y dos es la distancia del ioides al tiroides, tiro y oidea, dos. Esta es la famosa 3, 3, 2. Distancia, apertura bucal, primer 3, segundo 3, distancia mento-ioidea, y tercer 3, distancia io-tiroidea. Si el paciente tiene esto, 3-3-2, no pasa nada. La vía aérea no va a ser complicada. Pero si ven que el paciente tiene una apertura muy chiquita, no cumple con esto, como en el caso que hemos visto, el paciente con el cuello muy grueso, se complica, este paciente va a ser difícil de poder intubar. Malampati, como les dije, es pedirle al paciente que abra la boca, y lo ideal es ver así. Si vemos así, desde que simplemente abre y vemos la campanilla con la úvula, no con las amígdalas, este es Malampati 1. Si todavía podemos ver, pero con un poquito menos con la lengua un poquito más arriba, Malampati 2. ¿Cuáles son los complicados? Malampati 3, Malampati 4. ¿Por qué? Porque aquí el paciente abre la boca y no podemos ver nada, solamente vemos lengua, ¿se dan cuenta? Entonces, primero, prepare a su paciente. Preparación significa busque signos de gravedad, ¿de acuerdo? En la preparación también tienen que tener ustedes todos sus ambientes preparados, su monitor, su cama multipropósito, su coche paro, que la aspiración esté ok, el oxígeno bien, arreglar todos sus dispositivos, ¿no? Que tengan todas las palas, con las cánulas Macintosh, la Miller. El paciente tiene que estar también preparado con una vía buena que le garantice poder administrar fármacos o volumen ante una eventualidad y tener los fármacos a la mano. Yo les pongo un poquito el concepto de lo que yo vengo haciendo en INCOR. En INCOR lo que yo hago básicamente es un poco el tema de la bandeja de intubación de COVID-19. ¿Por qué? Porque este es un aspecto importante que ustedes tienen que tener básicamente, porque lo que hemos mencionado hay que tenerlo ya en un paquete. El paquete simplemente ustedes piden bandeja de intubación y les traen todo esto de acá. Entonces ya uno no tiene que estar yendo a buscar que tráeme esto, que tráeme la guía, que tráeme el esparadrapo, que tráeme el esparadrapo, que tráeme... No, ya acá tienen todo. Simplemente abren ustedes su bandeja y tienen ya todo a la mano. ¿Se dan cuenta? O sea, preparación, por favor. Esto es un concepto. Voy a intubar al paciente, así sea una intubación electiva o de emergencia, ustedes simplemente piden su paquete y ya le traen lo que tienen que hacer. Entonces, preparación implica evaluación de paciente, predictores de vía aérea difícil y tener todo, desde el equipamiento hasta la infraestructura, preparados. Segundo, P, preoxigenación.
¿Qué significa la preoxigenación? Miren el objetivo. Establecer un reservorio de oxígeno dentro de los pulmones y el tejido corporal. ¿Cuál es el principal reservorio? La capacidad residual función pulmonar, es decir, lo que queda en el pulmón después de una expiración prolongada. ¿Por qué? Porque esto me garantiza que mi paciente, cuando le coloque los fármacos y lo paralice, no me vaya a la hipoxia rápidamente, no me desature. ¿Cómo logramos esto? Miren, se administra oxígeno al 100% por 3 a 5 minutos. ¿Y esto con qué? Podemos poner una máscara con bolsa de reservorio. 3 a 5 minutos antes del procedimiento. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque esto reemplaza la mezcla nitrogenada de aire ambiental. Entonces, ¿con qué? Con oxígeno. Llenamos toda la vía respiratoria de oxígeno. Lavamos el nitrógeno y lo dejamos solamente con oxígeno. Máscara con bolsa de reservorio. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Alternativa, 8 ventilaciones. Es decir, le pedimos al paciente, señor, tome aire hondo. Bote. Una. Tome aire hondo. Bote. Claro, lo ponemos con una máscara de oxígeno. O sea, forzamos para ganar tiempo. No esperar los 3 a los 5 minutos, sino 8 ventilaciones hasta su capacidad inspiratoria máxima. ¿Qué hacemos con la preoxigenación? Y este es un gráfico muy bonito, jóvenes. Miren, ¿esto qué es lo que nos garantiza? Que permite varios minutos de apnea antes que la saturación caiga al 90%. Pero esto va a depender, porque miren, en esta gráfica, en el eje de las X, tenemos el tiempo, y en el eje de las Y tenemos la saturación de oxígeno. Entonces, ¿qué quiere decir? En el paciente normal es el paciente lila. Cuando ustedes preoxigenan al paciente, el paciente bien preoxigenado, ya sea con 3 a 5 minutos de oxígeno al 100% o colocándole 8 inspiraciones forzadas, miren cómo es que el paciente recién al tercer minuto desaturaría. Al tercer minuto, desde el 100% desaturaría y caería entre el tercer y cuarto minuto. O sea, les da 3 minutos tranquilamente para que el paciente puedan intubarlo. Y 3 minutos es una barbaridad, ¿verdad? Ok. Pero ¿qué pasa con el paciente obeso? El que está en verde. El paciente que está en verde, el obeso, es bien peculiar. ¿Por qué? Porque este paciente, tan pronto como al minuto y medio, ¡pum!, cae la saturación. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el obeso hay que tener mucha precaución y está como predictor de viaje difícil. Inclusive también pueden tener un paciente con peso normal, pero es crítico. Y muchas veces el crítico no sube por más allá del 90-92% de saturación. El crítico, si hacen una buena preoxigenación, se puede mantener, fíjense, un tiempo de hipoxemia importante hasta que caiga la saturación. Por eso es importante que tengan en cuenta que la preoxigenación lo que hace es tener tiempos de apnea segura, se llama. Es decir, tiempos de oxigenación que tengan un promedio pues de unos 3, 4 minutos saturando bien, que cuando le pongan el fármaco no desature. Ese es el concepto. Y un aspecto importante es un concepto que se llama el método Vortex. ¿Qué significa el método Vortex? Con lo que vayan a intubar, tienen que lograr que el paciente esté en la zona segura, que es la zona verde, porque esta zona verde le garantiza que su paciente tenga un adecuado nivel de oxigenación alveolar. Y esto se trata con 3 cosas importantes. Es decir, si ustedes no pueden intubar al paciente, por lo menos garanticen que tenga pues una máscara laringea o simplemente con una máscara válvula bolsa, con un ambú, o el tubo propiamente endotraqueal para que garanticen que su paciente sature bien, ¿sí? Y si ya no pueden hacerlo, como dice acá, están por aquí, pero finalmente decanta en que el paciente ya no lo pueden oxigenar, ya no lo pueden ventilar y van a tener que hacerle una vía quirúrgica. Pero cuando hemos estado en el contexto de COVID y ustedes habrán manejado pacientes y todo lo demás, mucho se tenía el temor de la famosa aerosolización. Y estos aerosoles se generaban básicamente porque no había un adecuado sello de la máscara en la cara del paciente. Entonces, en el COVID se empleó una estrategia, que es de utilizar la técnica con las 2 manos. Y esta es la técnica no de la C y de la E, sino de la B chica, la letra B, que estoy acá señalando con el puntero, y la E. La B o V sella y la E coge a la mandíbula. De manera que al paciente, miren ustedes, acá está un doctor haciendo un detalle importante que ahorita lo voy a poner en el video, para que vean cómo es que sellando así de esta forma se genera casi nada de aerosol. Pero eso se necesita una sola persona que esté haciendo doble sello.
y otra persona ventilará. Otro aspecto importante es que, por favor, sus pacientes que vayan a ventilar con el ambú tengan un filtro. No permitan trabajar si no tienen filtro, muy amén de que sea pandemia o no. Esto es un concepto que ha llegado para quedarse, porque muchas veces nosotros no usamos filtros y simplemente pues los virus y las bacterias pues terminan contagiando al personal de salud. Vamos a ver en este video cómo es que el paciente, miren cómo hace la técnica, ¿ve? Y cuando ventila, como en este modelo cadavérico, cómo levanta el tórax. Voy a ponerlo nuevamente. Miren la técnica, tracciona, ¿ven? Y cuando al paciente lo ventilan, cómo levanta el tórax. ¿Qué pasa si nosotros, en este mismo paciente, miren, está acá, quitamos esta técnica? La voy a poner nuevamente, quiero hacer que se fijen, miren cómo tracciona la mandíbula para arriba, ¿ve? La B y la E. Y cómo haciendo eso, el pulmón insufla. Pero ¿qué pasa si le quito esa tracción? ¿Ven? Cómo el pulmón se colapsa. ¿Ven? Me relajo y cómo el pulmón se colapsa. Vuelvo a hacer la tracción y miren cómo el pulmón ventila nuevamente. Bonito, ¿verdad? Es un modelo cadavérico. Suelto la tracción, miren cómo el tórax se colapsa. Por eso, qué importante es hacer las técnicas apropiadas para el manejo de la vía aérea. Esta es la técnica de V o BE. La técnica de la CE es colocando los dedos alrededor. CE. ¿Ven? Entonces, estos son los datos que yo les traía por la preoxigenación. Y obviamente hay muchas técnicas que se han inventado en el contexto de pandemia, que hemos aprendido muchísimo, no solamente la máscara con bolsa de reservorio. La técnica de preoxigenación consiste en colocarle, escúchenme bien, al paciente una cánula binasal y la cánula la ponen a 15 litros por minuto. Doctor, usted está loco, si la cánula binasal nomás da 5 litros por minuto, pero por 3 minutos la ponen a 15 litros. Y encima de la cánula binasal le ponen una máscara con bolsa de reservorio. También, o sea, necesitarían doble flujómetro, ¿cierto? Uno para la cánula a 15 litros y otro para la máscara con bolsa de reservorios a 15 litros. Con eso, ¿qué es lo que están haciendo? Dale oxígeno puro para lograr ese objetivo de tener toda la vía aérea llena de oxígeno ante la eventualidad que el paciente vaya a desaturar. Recién aquí entran los fármacos, ¿ven? Por eso es que los fármacos no me hubiese gustado tocar este tema si no tocábamos esto de acá. Recién vamos a la mitad. Premedicación. ¿Cuál es la premedicación? El uso de los fármacos, ¿para qué? Para mitigar los efectos adversos asociados con la intubación. ¿Por qué? Porque cuando ustedes intuban a un paciente, todos aumentan la presión intracerebral. La mayoría va a ser broncoespasmo, tipo asma. Muchos van a tener descarga simpática, taquicardia, hipertensión y bradicardia, especialmente los niños porque hacen reacciones vagales. Para que se acuerden, premedicación. ¿Qué debo emplear? La mnemotecnia LOAD. LOAD, así como carga en inglés, L-O-A-D. ¿Y qué es el LOAD? Ok, lidocaína. L de lidocaína. ¿Para qué ponemos lidocaína? 1.5 miligramos por kilo de peso endovenoso. Su efecto es tan pronto como en 45 hasta minuto y medio, con una acción hasta los 20 minutos. ¿Y en quiénes indica? Sobre todo aquellos que tienen, por ejemplo, asma. ¿Para qué? Para evitar cuando tienen mucha hiperreactividad bronquial, o sea, hace mucho broncoespasmo, yo les pongo lidocaína. Tengan en cuenta que es un fármaco de categoría B en el embarazo, lo podrían utilizar con ciertas, bajo la relación de riesgo-beneficio. ¿Qué otra premedicación colocan para evitar justamente esto que está acá, de aumentar la presión intracerebral, el broncoespasmo, aumento de la descarga simpática? Pueden utilizar el fentanilo. El fentanilo es un opiáceo. Dosis, 3 miligramos por kilo, microgramos por kilo. ¿En cuánto es el tiempo de inicio? Y este fentanilo, esta dosis, por favor, pónganlo diluido, dilúyanlo y pónganlo lento. No se les ocurra nunca el fentanilo ponerlo en polvo. ¿Por qué? Porque lo que pueden producir es el famoso tórax leñoso con el paciente. Y si es un tórax leñoso, simplemente el pulmón se le torna rígido y el paciente simplemente no puede ventilar. Es un peligro, por eso lento y diluido. Efecto en 2 o 3 minutos, puede durar hasta 1 hora. ¿Y en quienes indicamos? En pacientes que tienen sospecha de incremento de la presión intracraneal y pacientes con problema de isquemia cardíaca. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Entonces,
Para un paciente de 70 kilos en promedio, lidocaína, ustedes saben que hay varias presentaciones de la lidocaína, al 2% sin epinefrina es el concepto, unos 5 mililitros para un paciente de 70 kilos, ¿no? Ya está más o menos ahí para que saquen su relación, y fentanilo en 4 mililitros. Recuerden siempre lento y diluido, por favor. Ok, entonces, ¿qué otros fármacos tenemos? Esto, lidocaína, fentanilo. Y a eso le asociamos, miren, le podemos asociar un sedante. Estos son para prevenir el aumento de la presión intracraneal, analgésico, y lo que nos está faltando es un sedante. ¿Y con qué lo sedamos? Con un fármaco que tenga la capacidad de que el paciente le dé amnesia, no recuerde. ¿Qué podemos usar? Midazolam, que es lo que más frecuentemente utilizamos, y ustedes tendrán mucha experiencia utilizando midazolam. Podemos usar etomidato, que no hay en el país. Podemos usar tiopental, ketamina o propofol. Con esto también, uno de ellos, no todos. Y esto le asociamos a lo anterior. Habitualmente con lo que nosotros intubamos es con fentanilo y midazolam, ¿cierto? Pero podemos usar fentanilo más midazolam, o fentanilo más ketamina, o fentanilo más propofol. Fíjense, las dosis están ahí establecidas, del midazolam, del etomidato, del tiopental, de la ketamina, del propofol, ¿no? Las dosis en miligramos por kilo, el tiempo de inicio, que son drogas que actúan bastante rápido, y sus efectos básicamente a nivel de la presión arterial. Si tienen un paciente que está muy hipotenso, pues tengan mucha precaución con usar propofol, por ejemplo, porque les va a bajar más la presión. Entonces, ¿de qué depende utilizar uno u otro fármaco? Depende de básicamente la estabilidad hemodinámica que tenga el paciente. Ese concepto tienen que, por favor, tenerlo siempre presente. Para saber utilizar un adecuado medicamento, tienen que saber la indicación de uso. Pero ya hemos entonces analgesiado, sedado al paciente y ahora nos toca paralizarlo, porque esa es la secuencia rápida de intubación. Por definición hay que relajar al paciente. ¿Y qué utilizamos? Vamos a utilizar los relajantes musculares. ¿Cuáles son los más comunes? Becuronio o rocuronio. Ustedes probablemente hayan utilizado mucho becuronio en pandemia. Acá están las dosis, 0.1 a 0.2 miligramos por kilo. Rocuronio 1 a 1.2 miligramos por kilo. Miren, su inicio de acción es corto, ¿verdad? Pero el concepto es que el rocurón es más estable, pero tiene que preservarse en cadena de frío. Tienen rapacuronio, que no tenemos en el país, y la famosa succinilcolina, que es rapidísimo, pero hay que tener mucha precaución con la succinilcolina porque la recuperación es muy rápida, pero hay muchos problemas por los metabolitos que ella libera. Entonces ya saben acá, entonces, lidocaína, fentanilo, le asocian cualquiera de ellos, ustedes más habitualmente seguro utilizarán midazolam, y por último, cuando coloquen eso, ya le colocarán pues su relajante muscular. Pero esto, ¿cómo funciona, jóvenes? Porque esto tiene un concepto importantísimo. ¿Y cuál es este concepto fundamental? Que el paciente tiene que retrasarse se tiene que ser segura la intubación. Eso se llama tiempo de apnea seguro. ¿Qué quiere decir? Acá, por ejemplo, ven en la parte superior una gráfica que nos dice, desde que yo inicio la preoxigenación, fíjense, el paciente todavía tiene esfuerzo respiratorio. Entonces, el paciente hemos dicho que 3 a 5 minutos es la fase de preoxigenarlo con la técnica que ustedes quieran, la máscara con bolsa reservorio, el doble sistema de oxígeno con cánula binasal más una máscara con bolsa reservorio encima, o que el paciente, para no usar esos 3 a 5 minutos, le pueden hacer que 8 respiraciones hasta su máxima capacidad inspiratoria. Pero aquí, después de estos 3 a 5 minutos, inician la sedación. Acá dice anestesia, pero aquí es básicamente lidocaína, fentanilo y el midazolam, si es que van a usar midazolam. Y más o menos en 45, o sea, entre 45 y 90 segundos ya lo relajan al paciente. Fíjense cómo el esfuerzo, ya el paciente se paraliza. Y este es el tiempo que ustedes, para eso lo preoxigenaron, para que cuando esté ya el paciente con los fármacos, no les vaya a hacer hipoxia hasta que lo puedan intubar. ¿Se dan cuenta para qué entonces nos sirve la secuencia rápida de intubación? Entonces, cuando ponemos en un tiempo, ese es el famoso el sedation lag time, o sea, el retardo en el tiempo de sedación.
en el cual, fíjense ustedes, una secuencia rápida de intubación ideal logra que el paciente ventile normalmente hasta que cuando pierde el tono muscular se pueda intubar. Pero si nosotros a veces al paciente, ustedes se dan cuenta que solamente a la justa le ponen fentanilo y midazolam y el paciente ni siquiera está completamente sedado y ya lo quieren intubar, esto es lo que va a pasar. Que su probabilidad que el paciente vaya a la hipoxemia es muy alta. Nosotros en el Instituto del Corazón ideamos un protocolo para poder más o menos ver en una secuencia de cómo hacerlo y en qué minuto entran los fármacos. Les voy a pasar a relatar. Tenemos aquí, al minuto 0, después de la preoxigenación, ya lo pusieron su oxígeno, 3 a 5 minutos, ahora lo van a intubar. ¿Qué fármaco utilizan primero? Fentanilo, 2 a 3 microgramos por kilo. Ya saben, se diluye y se coloca lento. Lento significa ponerlo por lo menos en no menos de 1 minuto. Después de que le han puesto el fentanilo, al siguiente minuto le van a poner midazolam. Acá está la lidocaína, ¿ven? Como les dije. Si no es midazolam, pueden usar propofol. Y si no es propofol, ketamina. Les quedan esas 3 opciones. La que quieran utilizar. Habitualmente yo sé que ustedes utilizan midazolam. Si es midazolam, 0,2 a 0,4 miligramos por kilo. Y la lidocaína, ya hemos dicho, 2 miligramos por kilo. Ya saben para qué sirve la lidocaína, ¿verdad? No quiero usar midazolam, propofol. ¿Puedo ponerle lidocaína? Sí. Ketamina. ¿Puedo poner lidocaína? También. Ya hemos dicho, ¿no? Acá están las dosis. Después esperan 1 minuto y al segundo minuto, así como está acá en la gráfica de acá, ¿no? Ponen el relajante muscular. Si ponen rocuronio, esperan 1 minuto para intubar. Y si ponen becuronio, esperan 2 minutos para intubar. Acá están las dosis. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que el paciente en minuto y medio, en casi 2 minutos, ya pueden hacer la intubación de una manera segura. Y si ustedes garantizaron que el paciente esté bien preoxigenado, no pasa absolutamente nada con el riesgo de que piensen que vaya a desaturar. Para eso sirve lo que estamos conversando ahora. Recuerden que también nosotros hemos dicho una secuencia rápida de intubación, pero también existe un concepto que es la secuencia retardada de intubación. De lo que consta es que al paciente, esto se utiliza para pacientes que están agitados, combativos, que a veces dicen, lo debo sedar, pero la sedación como que parece que le fuera a ir mal. Primero le ponen ketamina, luego lo preoxigenan y al final lo paralizan. O sea, es un poco como que invirtiendo los roles, pero yo les digo que lo habitual es colocar esto. Doctor, yo sé que en mi hospital nunca pone el relajante muscular. Es cierto, solamente, ¿cómo se llama el hecho de utilizar fentanilo, lidocaína y midazolam, por ejemplo? Sin relajante. Se llama intubación con asistencia farmacológica. O sea, yo lo intubo con asistencia farmacológica, no lo intubo con secuencia rápida. Cuando hablan de secuencia rápida es más relajación. ¿Ve? Entonces miren todos estos conceptos nuevos que estamos aprendiendo. Quinto paso, posicionamiento. ¿Cuál es la mejor posición una vez que ya puse a mi paciente en la preoxigené, le puse los medicamentos? ¿Cuál es la mejor posición para intubar? Muchos hablan, fíjense ustedes, de la alineación de los 3 ejes, el eje oral, el eje laringio y el eje faringio. En realidad, jóvenes, mientras ustedes, nunca los ejes se van a alinear todos así en paralelo. Eso se llama alineación. Nunca se van a alinear todos. Siempre van a haber algunos ejes que no van a quedar completamente alineados. Pero eso no significa que no voy a ver las cuerdas vocales. ¿Por qué posicionamos al paciente? Para poder ver las cuerdas vocales. Pero no necesariamente las podemos ver todas. ¿Ven? Entonces, importante que al paciente le pueden poner un cojincito debajo del occipucio, o sea, y como que lo hiperextienden un poco. Pero por eso, recuerden muchas veces que los pacientes que tienen tracción mandibular, como en la figura de esa posición, no la podrían hacer. Esa es la famosa posición de olfateo. No la podrían hacer. Entonces, para ellos, hay 2 cosas más, que es la maniobra de Burp y la maniobra de Selig. Ustedes habrán visto que muchas veces los médicos como que agarran en el cartílago tiroides, en la manzana de Adán, y hacen una presión para abajo, ¿no?
el mismo que está intubando con su otra mano, coge ahí o le dice, apriétame para abajo la tiroides. Entonces ese se llama la maniobra de Burp. ¿Qué es la maniobra de Burp? Presionando hacia abajo el cartílago tiroides, o sea, la manzana de Adán, es ahí donde insertan las cuerdas vocales. Por eso es que a la hora que uno presiona hacia abajo, lo que hace es tratar de que presentar, es como presentar las cuerdas vocales al que está reanimando, al que está intubando. ¿Sí? Y la maniobra de Selig. La maniobra de Selig no se hace sobre el cartílago tiroides, sino sobre el cartílago cricoides. ¿Para qué? Para evitar que el paciente se vaya a vomitar y se vaya a aspirar. La maniobra de Selig muchas veces ha quedado ya un poco en desuso. ¿Por qué? Porque los pacientes básicamente necesitaríamos muchas manos para intubar a un paciente. Entonces, eso es un poco el tema. Pero ya hemos dicho, estamos en una epidemia de obesidad y la epidemia de obesidad lo que hace es justamente que el paciente obeso se convierta en un paciente especial. ¿Por qué? Porque si no, un posicionamiento del paciente, lo único que vamos a tener es fracaso y vamos a tener pues el hecho de entre nosotros mismos disgustarnos, ¿no? ¿Y cómo es que se debe posicionar entonces un obeso? Miren, una persona normal, delgado, ¿cuál es lo ideal? Miren acá, yo quiero que se fijen en dos cosas importantes. En un paciente que está echado completamente, nosotros debemos ver el eje de que va, una línea que pase por el conducto auditivo externo, paralelo al eje de la cama. Pasamos por el conducto auditivo externo y trazamos una paralela al eje mayor, a la cama. Y esta línea que trazo tiene que estar con el eje del esternón. En el esternón también hago una línea paralela. Entonces, cuando esos ejes están alineados, y esto pueden lograrlo colocando una almohadilla, como les dije, esto es el equivalente a esas maniobras antes que hacían, que el cuello lo tendían para atrás. ¿Ven? Entonces, esa es la maniobra, se llama de rampa. Esto también lo pueden lograr en el paciente delgado poniéndole algo ya no solamente en la cabeza como una almohada, sino colocándole debajo de la espalda del paciente. Entonces, esa es la famosa posición de rampa. ¿Y qué hay de nuestro paciente gordito, del obeso? Miren el obeso cuando lo ponen en decúbito completo, miren cómo el eje del conducto auditivo externo está completamente por debajo del eje del esternón, porque por la obesidad, miren cómo está. Y si nosotros le colocamos como si fuese un paciente delgado, una almohadilla debajo, miren, voy a tener los ejes también desalineados. ¿Cuándo logro alinear estos ejes? Cuando el paciente gordito lo pongo, ¿ven? Sobre, como si estuviera semi sentado, como si le pongo algo debajo de los hombros. Esta es la famosa posición de rampa. Entonces, esta posición de rampa, su nombre lo dije, es como que todo el peso del cuerpo lo pongo encima de una rampa, vamos a lograr que los ejes justamente se alineen. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la posición ideal del paciente obeso. No es tanto tirarle la cabeza para atrás, es más colocar, fíjense, el dorso sobre un cojinete, algo que le haga como una rampa 30 grados. 6. Prueba de la buena colocación. ¿Cómo sabemos que un paciente, hemos intubado bien a un paciente? Con los medicamentos, ya la preoxigenación, lo relajé, lo posicioné y hice mi laringoscopía. ¿Cómo es la mejor prueba de que el paciente está intubado? Allá tienen unas alternativas. A ver, ¿quién puede escribir en el chat o me puede levantar el micro? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es el mejor método para saber que un paciente está bien intubado? ¿Qué opinan? A ver, pueden escribirlo en el chat, chicos. Mientras tomo algo de líquido. A ver, capnografía. Ok, muy bien, capnografía. ¿Alguien dice algo más? ¿Cuál es el mejor método para confirmar que un tubo endotraqueal está en la vía aérea? Entonces, como dice, bueno, iPhone 13 dice acá, la capnografía. Perfecto. Porque ¿qué hace la capnografía? La capnografía lo que hace es justamente medir el CO2 al final de la expiración. ¿Y dónde tenemos CO2? En la vía aérea.
Pero sabemos también que la capnografía tiene una curva. Entonces, cuando encuentra el valor entre 35 y 45, podemos decir que el tubo está en la vía aérea. No hemos intubado bien. Obviamente hay dispositivos colorimétricos, ¿no? En los cuales estos se colocan entre el tubo endotraqueal y el ambú, y cuando pinta la almohadilla a un color amarillo, detecta, es porque ya detectó CO2. Entonces, esto es dispositivo colorimétrico, no es con números, es por cualidad, cualitativo, y este es cuantitativo. Pero no se olviden también que si no tengo capnógrafo, el mejor, otro de los métodos es mirar las cuerdas vocales, es saber que el tubo ha pasado por entre las cuerdas vocales. Podemos auscultar clínicamente ambas axilas, hueco axilar, que cuando yo ventile al paciente intubado, el murmullo pase bien en las axilas, en la derecha, en la izquierda. Puedo poner mi estetoscopio en el epigastrio. Y obviamente, si el paciente está el tubo en la vía aérea, en el epigastrio no debe haber ningún sonido. Pero si no escucho sonidos en las axilas, de repente, y en el epigastrio sí, ahí yo puedo decir que ese paciente está simplemente que me intubó el esófago. ¿Ven? Pero, pregunta de examen, ¿cuál es el método mejor para saber que el paciente está intubado? Es la capnografía. Y la última P, la séptima P, el manejo post-intubación. Entonces, ¿qué debo hacer con el tubo? Pues el tubo debe ser fijado. Habitualmente en una persona adulta, ¿no? Por promedio de 1,60 m, 1,70 m, que es el promedio de la población peruana, el tubo endotraqueal, si es hombre, tiene que estar fijado a 23 centímetros. Si es mujer, 21 centímetros. Más o menos es la profundidad. ¿De acuerdo? Entonces, alguien trabaja con pacientes pediátricos para saber a cuánto de profundidad he colocado el tubo, simplemente una fórmula muy práctica. Tamaño del tubo o diámetro del tubo por 3. Si tengo una mujer que intuba con un tubo número 7, 7 por 3, 21. Ahí está. Se ha intubado un hombre con un tubo 8, 8 por 3, 24. 24 centímetros. Es para que ustedes tengan una idea de cuánto de profundidad debe introducirse un tubo. Al paciente si lo intubaron, según el motivo por el que fuere, si es ventilación mecánica u otro, pues conéctenlo al ventilador, inicien esa analgesia y la placa de tórax. Ustedes, por ejemplo, aquí ven en la imagen, yo no sé si se dan cuenta, pero acá tienen las líneas de un tubo endotraqueal y el tubo endotraqueal se ha metido al bronquio derecho. ¿Qué significa? Que has hecho una intubación selectiva, una intubación solamente al bronquio derecho. ¿Qué significa? Que el pulmón derecho está ventilado, pero el pulmón izquierdo está blanco, se ha colapsado, ha hecho una atelectasia, se llama esto. ¿Ven? Entonces la radiografía es un método que también nos permite saber si el paciente está bien intubado o no. Pero obviamente una radiografía demora, ¿verdad? Demora, no es una placa, ustedes no la tienen ahorita al momento, no la tienen en el momento, va a demorarles la placa. De repente, hasta que el tecnólogo se desocupe, o le toman la placa y mientras la van a revelar, si es que no tiene sistema digital, y esto les toma un tiempo. Entonces, ustedes lo más rápido que tienen es la capnografía. Lamentablemente, miren la utilidad de la radiografía. ¿Qué pasa si este paciente que hayan intubado el bronquio derecho y que solamente están ventilando el pulmón derecho, le ponen capnografía? El capnógrafo va a detectar el CO2. Lo va a detectar, ¿sí? Porque está en vía aérea, pero no les dice si está bien o mal posicionado. ¿Ven? Miren toda la utilidad de las cosas que estamos nosotros conversando. Y recuerden que el tubo endotraqueal, que una vez decidan fijarlo en la comisura labial, pueden utilizar dispositivos específicos de fijación, ¿sí? El manejo y la intubación, post-intubación también implica, hemos utilizado fármacos. Y si hemos utilizado fármacos, por favor, siempre hay que estar pendiente de los efectos adversos. Por ejemplo, puedo tener complicaciones como hipertensión cuando es sedado de manera inadecuada. Lo propio que se hace, ¿no? Vas a intubar al paciente, le ponen midazolam y fentanil. Y de repente todavía el paciente está medio como que despierto y quieres forzarlo a intubar. ¿Y qué es lo que hace el paciente? Una descarga simpática. ¿Y qué hace la descarga simpática? Les hace hipertensión, taquicardia.
Pero también al paciente se pueden ir al otro lado y les puede dar hipotensión. ¿Y por qué se produciría la hipotensión? Porque de repente tiene mucha presión positiva con la bolsa, ¿no? Otras causas, el mismo fármaco que utilizan muchas veces, la combinación, la asociación, sobre todo del midazolam o el propofol, puede hacer hipotensión. Entonces, mucha precaución. Pero otra de las causas de hipotensión también es el neumotórax, ¿no? Porque si ustedes intuban, al ingresar una presión positiva al árbol bronquial, lo que están haciendo es justamente al paciente podrían producir un neumotórax y la bradicardia. La bradicardia muchas veces se presenta porque en el periodo post-intubación, porque hay pacientes que tienen el reflejo vagotónico muy alto. Por tanto, pueden hacer justamente bradicardia. Entonces, acá hay una tablita en la cual se dice hipotensión en el periodo post-intubación, causas neumotoras, disminución del retorno venoso en pacientes hipovolémicos, fármacos inductores o problema cardiogénico. La detección. ¿Cómo detectamos un neumotórax? Por aumento de la presión inspiratoria, dificultad para ventilación con modo válvula o con el ambú, ¿no? Entonces, ¿cuál es la acción? Si es un neumotórax, hay que descomprimirlo. La toracotomía puede ser con aguja, ¿sí? Para sacar el aire, eliminar la tensión, ¿de acuerdo? Y después un tubo torácico para que pueda salir el aire que está en exceso. Cuando hay una disminución del retorno venoso, como en pacientes que hay un aumento de la presión intratorácica, ¿no? Habitualmente se detecta por pacientes que tienen presiones inspiratorias muy altas y con presiones arteriales en el límite. ¿Qué acción hay que hacer? Fluidoterapia, de repente broncodilatadores, disminuir el volumen y aumentar el flujo. Recuerden que también, como les había mencionado, causa de hipotensión son los fármacos con los cuales yo voy a colocar mi sedación y mi analgesia de inicio, ¿sí? El tratamiento es más fácil porque manejamos volumen y salen del problema. Y si es cardiogénico, la detección es con el EKG. Y la acción va a depender, pues, de qué tipo de síndrome coronario sea. Finalmente, yo lo que les quiero decir, y si gustan, me escriben al correo y les puedo enviar estos algoritmos, es porque cuando ustedes van a utilizar, van a hacer un manejo de la vía aérea, tienen que tener una hoja de ruta, como un protocolo, en el cual, esto lo hicimos en INCOR para pandemia, mi equipo de protección personal y comienzo a hacer mi checklist. ¿Tiene o no tiene? ¿Tiene o no tiene? Ya en la fase de preparación del equipo y prepararse para la dificultad, ¿sí? Lo que acabamos de ver en abstracto, de repente para ustedes ahorita tiene un sentido si vamos haciendo la lista. Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, fuera del ambiente, el checklist de la bandeja de intubación que les había dicho todo el contenido, cuentan con todos los fármacos, ¿ve? Y si acá nosotros tenemos en la preparación misma, tenemos a nuestro paciente, ¿qué es lo que yo voy a utilizar? ¿Sí? Entonces, ya les he dicho, utilizamos mucho el contexto del sistema Vortex que ya les presenté, y aquí más o menos la distribución de las personas que van a intubar, que van a estar en la sala, y los que van a estar afuera de la sala. Dentro del ambiente, lo que debo hacer, verificar, y esto se hace como un checklist, es como una lista de verificación de cirugía segura, tal cual. Y en el post-procedimiento también lo que hemos conversado. Si se dan cuenta, hay muchas de las P's, de las 7 P's que están incluidas de lo que hemos narrado en este checklist grande que hemos hecho. Entonces, después de la intubación, saber que le hemos pasado fluidos, que he inflado mi CAF, que le he puesto la cinta, etcétera, etcétera. Y en el reverso de la hoja misma, nosotros tenemos el plan para la secuencia de intubación. ¿Y esto qué implica? Lo que les acabo de mencionar, la secuencia rápida de intubación al minuto 0, lo que les presenté. ¿Qué debo colocar? Al minuto 1, los fármacos que debo emplear y las alternativas. Y al minuto 2 es el relajante muscular. ¿Cuánto tiempo voy a esperar que haga efecto para poder intubar? Y acá están los fármacos que hemos conversado, ¿sí? Teniendo en cuenta sus dosis y su impacto en la presión, en todo lo que son los aspectos cardiovasculares. Mis plan, pero oxigenar, mis fármacos, ven, aquí ya estoy
implicando todas las 7 P's que he dicho: preoxigenación, como preoxigeno, ya saben, oxígeno al 100%, evitar justamente la ventilación con bolsa máscara, el ambú en pacientes con COVID por el riesgo de aerosol, los fármacos que voy a utilizar, ¿ya? Dice, minuto 0 fentanilo, minuto 1 midazolam más lidocaína, puedo usar propofol o ketamina, y el minuto 2 es el relajante muscular. Plan A, videolaringoscopía, no puedo intubar. Plan B, una laringia, asegurar la ventilación y se da analgesia. Plan C, evaluar la vía aérea quirúrgica si es que en el caso me fallen lo anterior. Y este es el sistema Vortex, como les había mencionado. Finalmente, la intubación exitosa, ¿sí? ¿Qué es lo que debo considerar? Retirar la guía, clapar el tubo, inflar el CAF, no más de 25 milímetros de mercurio, capnografía, conectar el circuito del ventilador, porque eso por eso lo intubé, y el cambio a ventilador de transporte y algunas consideraciones del cambio de ventilador de UCI. Entonces miren todo lo que nosotros hicimos y esto nos funcionó muchísimo. ¿Por qué? Porque era una hoja, es una hoja de ruta. Es decir, nos garantiza a nosotros saber qué vamos a hacer y no perdernos en el camino. ¿De acuerdo? Entonces, les dejo mi correo. Si gustan, les envío esto porque el conocimiento es para compartirlo, para que ustedes puedan tener también, implementarlo o adaptarlo en sus propios centros de trabajo. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿Jóvenes, preguntas? A ver, acá hay una pregunta. Dice, ¿cómo escojo el tubo endotraqueal? Ok, es una buena pregunta. Una de las alternativas es medir su dedo meñique. Miden el meñique del paciente y el tamaño del tubo endotraqueal tiene que tener ese diámetro. Pero yo les digo, ¿no? En hombres, 8, 8.5. Mujeres, 7, 7.5 en promedio. Esa es más o menos una forma rápida de poder calcular. Mujeres, repito, 7, 7 y medio. Hombres, 8, 8 y medio. Bien, ¿alguna otra pregunta? A ver, acá hay una pregunta. Dice, ¿la hipotensión por fármacos lo manejo con volumen o no? Ok, muy buena pregunta. Va a depender. ¿Qué pasa si tu paciente es muy lábil? Pues es un paciente que tiene riesgo de un shock o tiene riesgo de, tiene una función cardíaca límite. O sea, si lo sedan, le utilizan los fármacos, se va a hipotensar. Yo necesito rápidamente saber que mi paciente mejore, o sea, que aumente la presión. En ese grupo de pacientes que tienen mucho riesgo de tener una descompensación marcada, lo que hago es colocarles precozmente noradrenalina. Pero si no es así, puedo, como todo manejo de hipotensión, manejar volumen antes del medicamento. No es una regla que ustedes tengan que al paciente siempre pasarle los fármacos, sino también pueden manejar volumen. ¿De acuerdo?
¿Alguna otra pregunta, chicos? Tan interesante la pregunta, vamos. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, no se olviden los fármacos. Lidocaína, fentanilo y los coadyuvantes. Liliana Armas dice, en caso de niños, ¿cómo escojo el tubo endotraqueal? Listo, Liliana, muy buena pregunta. Ustedes saben que en pediatría los tubos endotraqueales vienen con CAF y sin CAF. Una mnemotecnia muy buena y que a mí me ayuda muchísimo es, y se los voy a colocar acá, edad entre 4, dividen la edad del paciente en años entre 4 y a eso le suman más 4. Esto es cuando el tubo tiene CAF. Edad entre 4 más 4 cuando el tubo tiene CAF. Pero si el tubo no tiene CAF, no tiene globo, edad entre 4 más 3.5 cuando el tubo no tiene CAF. Pongamos un ejemplo. Paciente tiene 8 años. ¿A qué tamaño de tubo le va a poner un niño de 8 años? 8 entre 4, 2. Más 4, 6. Tubo 6. Si es con CAF. Y si no es con CAF, tenemos 5, sería 8 entre 4, 2. 2 más 3.5, 5.5. ¿Ven? Facilito. Paciente tiene 2 años de edad. 2 entre 4, 0.5. Más 4, 4.5. Con CAF y 4 sin CAF. ¿Listo? Esa es la forma. ¿Alguna otra pregunta? Y si tiene meses igual. La edad se considera como si fuera... Ahí ya es un poco el tema de tipo neonatología, ¿no? Simplemente, pues si tiene meses, al paciente se le considera como edad en años. Si tiene un añito, o sea, si tiene un año, ya le ponen 1 en edad. Pero si tiene meses, es 0. 0 entre 4, 0, 3.5. Y ahí va a depender ya un poquito de la especialidad propia todo del neonatólogo, porque hay tubos desde más bien chiquititos, tuvo 3, 3 y medio. Para ellos 3, 3 y medio. Igual utilizan la fórmula, ¿no? Edad en años, 0. 0 entre 4, 0. 3, 4 con tubo con CAF y 3.5 sin CAF. Más pequeñito, de repente es prematurito, pueden utilizar un tubo 3. Ya está. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, chicos, si no hay más preguntas, entonces damos por terminada esta sesión, agradeciéndoles a todos por su participación y esperando encontrarnos en una próxima reunión académica. Si no hay más preguntas, el administrador del grupo que está encargado, Juan Carlos, sé que está de viaje, pero si en todo caso, ok. Bien, chicos, lo que siempre les traemos acá son cosas puntuales, prácticas, que les sirvan a ustedes para su desarrollo clínico, sin mucha vuelta, directo al grano. Ok. Bien, chicos, muy buenas noches con todos ustedes. Nos estamos viendo en una siguiente sesión. Hasta luego.